Bueno, pues ya veis que tenemos el capítulo 24, que es la identidad de los espíritus, pero también, si nos da tiempo, la distinción. Para hablar de la identidad de los espíritus, pues aquí hay muchas peculiaridades, muchos matices que tenemos que ver. Podemos hablar o entrar en contacto con espíritus que vivieron en la antigüedad, pero también espíritus que han vivido en una época cercana a nosotros y de los cuales podemos tener algunos datos. También podemos hablar con espíritus elevados y con espíritus de una elevación inferior. Y las comunicaciones que recibimos pueden ser comunicaciones de tipo general o comunicaciones íntimas. Por lo tanto, todas estas cosas las vamos a ver un poco. Vale. Lo primero sería deciros que la identidad de los espíritus junto con la obsesión es uno de los temas más controvertidos, ¿vale? A la obsesión le estuvimos dedicando mucho tiempo, pues lo mismo nos va a suceder con la identidad de los espíritus, porque aquí hilamos o tratamos de hilar muy fino. En nuestra vida diaria, cuando queremos conocer a alguien o alguien se quiere dar a conocer, dice su nombre y si está en un organismo oficial presenta un carnet de identidad. Soy esta persona. Incluso a pesar de que nos muestren su carnet de identidad, su DNI, este puede tener errores, puede estar obsoleto o puede estar falsificado. Y lo mismo nos puede ocurrir de buenas a primeras con los espíritus. Así que los espíritus no nos exhiben ningún documento de identidad y se sabe que algunos de ellos adoptan con mucha facilidad nombres que nunca les pertenecieron. ¿Vale? Es por eso que tenemos que estar con los ojos bien abiertos y con la mente bien despierta. En el caso de que los espíritus que entren en contacto con nosotros sean espíritus que vivieron en tiempos lejanos, pues para mí sería un tiempo lejano la antigüedad clásica, que me diga que se llama Peri no sé cuántos o Afi no sé menos, de la antigüedad de Grecia o de la antigüedad de Egipto, o un personaje con un nombre romano, pero si yo dijera que me llamo Pilar Domènech dentro de 1000 años, nadie sabría quién es ese o esa Pilar Domènech. Es muy probable que para tiempos muy remotos no tengamos posibilidades de efectivamente comprobar si la persona que ha adoptado ese nombre dice que es. No es posible porque no tenemos documentos en los que nos puedan servir de guía, ¿vale? Por eso, la identidad de los espíritus de personajes que vivieron en tiempos lejanos es la más difícil de comprobar y muchas veces incluso resulta imposible, de modo que quedamos limitados a una apreciación puramente moral. A ver, este espíritu que dice que es Sócrates, ¿qué mensajes me está dando? ¿Son mensajes que concuerdan con la moralidad de lo que yo conozco que es Sócrates? ¿O está enseñando la patita del lobo poniendo la voz del cabritillo como el cuento de los cabritillos? ¿Vale? Por eso
hemos de estar con la mente muy abierta. En el siguiente párrafo. Si un espíritu se presenta con el nombre de Fenelón, por ejemplo, y manifiesta trivialidades o puerilidades, está muy claro que no puede ser él. En cambio, si solo dice cosas dignas del carácter de Fenelón, cosas que éste no desaprobaría, entonces existe, sino una prueba material, al menos una probabilidad moral de que sea así. Nosotros, yo personalmente no conozco a Fenelón. Cuando yo estudiaba no vi ni en filosofía quién era Fenelón. Me he preocupado en buscarlo ahora. Entonces, de Fenelón también se conoce con el nombre de Cleóbulo. Y hay muchos mitos relacionados con la cantidad de tiempo que vivió. Algunos dicen que un día se durmió, una tarde se durmió y despertó 69 años después, o que vivió 280 y pico de años. Vamos a dejar aparcado esto, pero sí que vamos a preocuparnos por un par de frases que he tomado al azar. Y entre otras cosas dice, la virtud consiste en huir de la injusticia y de los otros vicios. O el hombre en todo debe observar el orden, el tiempo y la moderación. Y otra que a mí me gustó también mucho fue que antes de salir de casa se pregunta qué es lo que va a hacer en la calle, qué sentido tiene salir, para qué va a ser útil, para qué va a servir. Y a su regreso a casa se vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué he hecho yo de utilidad y de bueno por los demás? También hay una Fenelón en el siglo XVII, François de Salignac, que estuvo hablando contra el rey Sol y tuvo opiniones distintas a las de la Iglesia, fue condenado y él dijo que su máxima autoridad en materia de religión era el Papa. Si el Papa había decidido que sus enseñanzas iban en contra de la religión, él aceptaba esto. Y el otro Fenelón es el que conocemos como uno de los espíritus que ha ayudado a Allan Kardec en la redacción del libro de los espíritus y también del libro de los medios y del Evangelio. Así que si viene alguien diciendo que es Fenelón, pero mantiene unas teorías completamente distintas en cuanto a moralidad a las que mantendría Fenelón, hemos de deducir que no es Fenelón y que estamos intentando ser engañados. ¿Vale? En casos como este, sobre todo, la identidad real se convierte en una cuestión secundaria. Y explico por qué. Si la coincidencia del nombre que nos ha dado es exacta con las enseñanzas morales que nos transmite, que efectivamente se llame Fenelón o no se llame, las enseñanzas son válidas. Hay que darlas por buenas. Y luego entenderéis por qué Allan Kardec nos dice en el ítem 255 esto. Dado que el espíritu solo dice cosas buenas, poco importa el nombre con el cual se identifique. Y a mí se me ocurre ahora el espíritu de la verdad. Seguramente en alguna de sus vidas ha tenido un nombre concreto. Juan, no sé cuántos, Pedro, no sé menos, Anaximandro, el que queráis. Pero se presenta ante Allan Kardec y ante nosotros como el espíritu de verdad. Lo que importa
son los mensajes que ha dado, no alguno de los nombres que ha podido tener en sus innumerables vidas. Y Alan sigue en el ítem 255. Si un espíritu adopta un nombre supuesto, aunque solo lo haga para el bien, no por eso deja de cometer un fraude y por consiguiente no puede ser un espíritu bueno. Aquí nos deja esta pregunta. A continuación nos dice que se presentan cuestiones delicadas, matices muy difíciles de captar y que a continuación en los ítems siguientes va a tratar de desarrollar. Porque en la primera parte nos dice que si es de una moralidad irreprochable, el nombre es secundario. Y en el de en medio dice, si da un nombre supuesto, es que no puede ser un espíritu muy bueno. Vamos a ver estos matices. Vamos a la 256. Vale. Y aquí nos está hablando de comunicaciones de espíritus superiores y espíritus puros. En concreto, los espíritus puros están en lo más alto de la escala espírita. Han alcanzado el 100% de perfección, de conocimiento, de sabiduría, de virtudes, de todo. Ya no van a necesitar reencarnar en ningún planeta. Por lo tanto, si han alcanzado el grado máximo de todas las cualidades de tipo moral y de conocimiento, habrá que suponer que hay una igualdad entre ellos. No son espíritus que se han decantado por la moralidad, o se han decantado por la prudencia, o se han decantado por la sabiduría, o están aprendiendo aún algo y tienen que. Por lo tanto, hay las distinciones que hay entre los espíritus puros en cuanto a carácter se difuminan por completo. ¿Vale? Leo. A medida que los espíritus se purifican y se elevan en la jerarquía espírita, las características distintivas de su personalidad se borran, en cierto modo, en la uniformidad de la perfección. Con todo, no dejan de conservar su individualidad. Esto es lo que sucede con los espíritus superiores y los espíritus puros. Cuando nos dice que no dejan de conservar su individualidad, está diciendo que un espíritu puro, otro espíritu puro, otro espíritu puro, son distintos espíritus, todos con las mismas cualidades, pero distintos. No es un totum revolutum que ahí se juntan, no, cada uno, vale. Por eso el nombre que tuvieron en la tierra en una de las 1000 existencias corporales efímeras es irrelevante. ¿Cuántos nombres habrán tenido hasta llegar al grado máximo de perfección? Pues muchísimos. Entonces, ¿qué más da? Por otro lado, los espíritus son atraídos los unos hacia los otros por la semejanza de sus cualidades y que de ese modo forman grupos o familias por simpatía. Esto también lo sabemos, ¿vale? Pero ya sabiendo esto, cómo se agrupan por grupos de, qué sé yo, pues grupos que están preocupados por la prudencia, porque aún no la han alcanzado o están a punto de alcanzar el máximo grado, o por la benevolencia, o por el amor, o por el conocimiento, se agrupan en esto porque son atraídos, ¿vale? Y el problema somos nosotros. Nosotros muchas veces necesitamos poner nombres a las cosas o nombres a los espíritus, ¿vale? Parece que con un nombre honorable que nosotros conozcamos hemos de
ser más respetuosos frente a un hombre que no nos diga nada, ¿vale? Entonces, para nosotros, ¿cómo necesitamos nombres para fijar nuestras ideas? Ellos pueden adoptar el de un personaje conocido, cuya naturaleza se identifique mejor con la de ellos. De esta manera, nuestros ángeles de la guarda se dan a conocer la mayoría de las veces con el nombre de alguno de los santos que veneramos. Son muchas las personas que dicen, mi ángel de la guarda es San Pedro, mi ángel de la guarda es el apóstol Andrés, mi ángel de la guarda es Santa. Sobre todo en medios cristianos, ¿vale? Porque en nuestra cultura esos serían los hombres que tenemos como referencia, ¿vale? Continuamos. Vamos a suponer que tanto podrá ser él, vamos a suponer que es el espíritu de San Pedro, que San Pedro ha venido a darnos un mensaje, tanto podrá ser él mismo como un espíritu completamente desconocido, pero perteneciente a la familia de los espíritus que forman el grupo del cual forma parte San Pedro. O un espíritu que esté trabajando con él o enviado por él mismo. ¿Vale? Puede ser él, puede ser un grupo, un espíritu que sea de la familia y que se identifique como San Pedro porque forma parte de la familia del grupo de donde está San Pedro o el mismo San Pedro. Estas tres situaciones se pueden dar y no tenemos por qué, en principio, desecharlas, ¿vale? Lo que no podemos hacer, y esto Allan Kardec nunca se cansa de repetirlo, es, bueno, tú te dices que te llamas San Pedro, perfecto. Vamos a ver si los mensajes que tú das están de acuerdo con San Pedro, puede ser que seas. Pero si los mensajes que tú das no están de acuerdo con lo que me tendría que decir San Pedro, tengo que decidir que eres un espíritu que está intentando engañar. Vale. Lo mismo ocurre cada vez que un espíritu superior se comunica de forma espontánea dando el nombre de un personaje conocido. Nada prueba que sea exactamente y encenderlo. El espíritu de ese personaje. Pero si no dice nada que contradiga el carácter elevado de este último, existirá la presunción, presumo, creo que es posible que se trate de él. Y en todos los casos se puede afirmar que si no es él, debe de ser un espíritu de la misma categoría o alguien que él mismo ha enviado. ¿Vale? Sabemos de muy buena tinta que Amalia Domingo Soler está trabajando en el mundo espiritual con una gran cantidad de mujeres espíritas que trabajan bajo su dirección y pueden presentarse a nosotros diciendo que es Amalia Domingo Soler o bien diciendo soy una de los espíritus que trabaja con Amalia Domingo Soler y darnos un mensaje de acuerdo a cómo nos lo daría él. ¿Vale? Vamos a ver. Otra cosa sucede cuando es un espíritu de orden inferior. Aquí eligen un nombre lo más rimbombante posible para que todos nos caigamos desmayados a sus pies, ¿vale? En estos casos, toda precaución que se tome nunca será exagerada. Gracias a esos nombres usurpados y con la ayuda de la fascinación, algunos espíritus más orgullosos que sabios intentan hacer que se admitan las ideas más ridículas y más descabelladas.
Por eso, siempre la vigilancia. ¿Vale? ¿Que es un espíritu superior? Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? A medida que nos vamos poniendo en contacto con él. Mejor dicho, él se pone en contacto con nosotros y nos va diciendo cosas. Y lo que nos dice se analiza. ¿Cómo descubro que es de un orden inferior? De la misma forma. Puede que el primer día no se equivoque, o puede que sí, porque muchas veces solo con el tono de voz imperioso que ponen ya es un dato suficiente como para hacerte sospechar. ¿Vale? Vamos ahora con los espíritus, las instrucciones generales, ¿vale? Las comunicaciones generales. Cuando recibimos comunicaciones generales de índole moral, ¿vale? Pues un espíritu superior puede perfectamente comunicarse con nosotros, pero otro espíritu superior podría dar estos mensajes de orden moral, de tipo general, porque, como hemos dicho, forman un todo y un espíritu superior no puede contradecirse a otro espíritu superior. ¿Qué más da que este se llama Pepe y que este se llame Inés o Juan o vete tú a saber? Lo que me importa no es el nombre, es el mensaje. ¿Vale? La cuestión de la identidad resulta casi indiferente cuando las instrucciones son generales, pues los espíritus más adelantados pueden sustituirse mutuamente sin mayores consecuencias. Y nos vuelve a recordar que los espíritus superiores forman, por así decirlo, un todo colectivo, cuyas individualidades son para nosotros, con raras excepciones, absolutamente desconocidas. Lo que nos interesa no es su persona, sino su enseñanza. Muchas veces, si hay una comunicación más o menos fluida del mismo espíritu superior con el medium llega a captarlo por una pequeña nota de vibración o no llega a captarlo, no llega a distinguir uno de otro. ¿Vale? Algunas veces sí que conservan, pues a lo mejor aún conservan una peculiaridad, una forma de hablar o una forma de expresarse. Y si es ya un espíritu conocido, ya sabes quién es por la vibración. Pero en principio, algunas veces, por lo menos a mí, me resulta difícil saber si es el mismo espíritu que hace un mes habló conmigo o si es otro, no lo sé. Y en realidad no me lo pregunto. Lo que me pregunto es, ¿qué me está diciendo? ¿Esto es útil para mí o para las personas que están conmigo y están recibiendo el mensaje? ¿Esto me hace ser más reflexiva, más buena persona, más benevolente? ¿O qué más me da? ¿Vale? No sucede lo mismo cuando son comunicaciones íntimas. Vamos a suponer que el espíritu un espíritu quiere darme una comunicación a mí personal y me dice que es, vamos a suponer, un familiar mío. Aquí sí que necesito asegurarme. De alguna manera, en esta comunicación íntima, tendrá que el espíritu darme algún dato o, si no, lo dejaré en el aire. Bueno, tomaré lo que me diga, pero no estoy segura. Si fuera, por ejemplo, mi madre, tendría que darme alguna muestra de que efectivamente es mi madre y no es mi abuelo o no es un familiar mío que haya fallecido, ¿vale? Por esto lo de las comunicaciones íntimas.
Por eso, no sucede lo mismo con las comunicaciones íntimas, porque ahí se trata del individuo, es su persona la que nos interesa. Así es lógico que en estas circunstancias procuremos cerciorarnos de que el espíritu que atiende nuestro llamado es generalmente aquel al que deseamos y no otro que ha suplantado. Por eso muchas veces nosotros no hacemos evocaciones, porque si haces una evocación, tú ya vas condicionado o condicionada a que el espíritu que se pueda presentar es el que tú crees que pueda ser. No he dicho que me podáis interrumpir, perdonad, pero me podéis interrumpir y aclarar algo o hacer alguna pregunta si yo estoy dando por alto algunas cosas. ¿Nada? Ahora pues. Vale. Bueno, yo lo iba a acumular para luego, para el final, pero bueno, casi mejor, porque el tema es un tema muy bueno, el que está explicando Pilar, muy interesante. Y yo, pequeñas reflexiones por añadir algo a lo que, está comentando Pilar. Lo de la parte principal, ha empezado Pilar hablándonos sobre el tema de la identidad. Y yo quería insistir en el tema, más que el de la identidad, que luego ha explicado muy bien, que pueden ser grupos de espíritus que son todos afines, entonces la idea es la misma y a lo mejor cambian en pequeñísimos matices el que lo diga un espíritu o que lo diga otro, porque forma parte, como también el caso de que puede ser un espíritu del equipo de Amalia, Domingo Soler, puede ser un espíritu del equipo de Joana de Ángelis, que son espíritus, o de Becerra de Meneses, que son espíritus que tienen un nivel, que tienen un equipo y perfectamente. Entonces yo quería insistir sobre todo en el tema de la vigilancia, el tema de la mediunidad, porque muchas veces parece como una pequeña contradicción entre que abogamos por la vigilancia y por la duda razonable y sana, a la seguridad que muchas veces manifestamos los mediums a la hora de manifestar lo que sentimos y lo que percibimos, como si lo que estamos percibiendo y lo que estamos sintiendo en ese momento fuera fetén, fuera, como se suele decir vulgarmente, dicen los jóvenes, algo que prácticamente es seguro que viene del mundo espiritual superior, que puede venir o no puede venir, pero ahí es donde dentro del campo de la mediunidad pues tenemos que aprender a saber filtrar, a saber disfrazar muchas veces las ideas, porque si no las disfrazamos, muchas veces sin pretenderlo, los medios acaparamos la atención de las personas, porque si ya empezamos yo percibo, yo siento, yo tal, pues ya vamos despertando una curiosidad y el interés para decir, bueno, a ver el próximo día qué es lo que siente o a ver qué es lo que me dice. Cuidado, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque se pueden decir las cosas de muchas maneras y hay días que percibimos y hay días que no percibimos. Y luego lo que percibimos, estoy seguro de lo que estoy percibiendo es del mundo espiritual superior. Tengo la absoluta seguridad. Sí que es verdad que andando se hace camino y vamos percibiendo y vamos comprendiendo por los resultados, pero la confirmación tiene que venir por esos mismos resultados y siempre tener esa discreción, esa prudencia y esa humildad, ¿no? Y en eso no me quiere decir. Luego, con el tema del espíritu de la verdad, Divaldo, por ejemplo, y no solo Divaldo, muchos espíritas, el espíritu de la verdad se supone que es un conjunto de espíritus, del espíritu de la verdad, que digamos que son los que... Hay algunos mensajes que supuestamente no tienen seguridad, pero los consideran que es del propio Jesús, y hay otros que dicen, si no es Jesús, son espíritus de una dimensión, sí. Y bueno, y luego también otra cosa que es también muy importante y que es el campo de batalla que tenemos los centros espíritas y tenemos los medios, es el tema de sintonía. No tenemos garantizado el que los espíritus superiores vengan a comunicar a través de nosotros. Es un esfuerzo que tenemos que estar haciendo constante. Nosotros no damos mucho de sí y tenemos que hacer un esfuerzo de sintonía muy grande y de equilibrio para merecer el estar en condiciones de poder recibir mensajes de un cierto nivel. Nosotros, por grado de evolución, hay espíritus de un nivel similar al nuestro que podemos comunicar con ellos con mucha facilidad, pero no nos interesan esos. Quizás en un principio, cuando empezamos con la mediunidad, sí, pero nuestro objetivo tiene que ser, no por despreciar a nadie, sino que nuestros objetivos son mayores, nosotros queremos alcanzar algo más, ¿no?
Y entonces y me estoy acordando de una anécdota que yo cuando la escuché me encantó. Si no, ya termino, perdón. Tienes razón. Que es la de Divaldo con San Antonio de Padua. San Antonio de Padua quiso comunicar a través de él y Joana de Añez le dijo, tú no tienes nivel moral y espiritual para captar su pensamiento. Dice, ahora yo, Joana de Añez, voy a hacer de intermediaria para poder captar su pensamiento. Y era nada menos que Divaldo Pereira Franco. Imaginémonos nosotros pues, la alegría que tenemos muchas veces a la hora del tema de las comunicaciones. Sí, y perdón, tiene razón Pilar. No, Para eso es que algunas cosas que vienen después, las has abordado. Vale. Bueno, hemos estado viendo el caso de espíritus que han vivido en épocas remotas. Ahora vamos a ver lo que pueda pasar con espíritus que son más o menos contemporáneos, que tenemos mucha documentación de ellos, sabemos cómo pensaban, sabemos formas de vida, sabemos hábitos, pensamientos de una forma más fehaciente. ¿Vale? Aquí sí que es fácil comprobar. Si yo he comunicado, vamos a suponer, tengo una comunicación con el espíritu de Francisco Franco, pues con la documentación que tengo en función de lo que él me va a decir, yo ya puedo comprobar que es Francisco Franco. O si me dice que es Nelson Mandela, puedo asegurarme de si efectivamente es Nelson Mandela. O, qué sé yo, Robespierre, por hablar ya de alguien un poquito más antiguo, tengo la suficiente documentación como para comprobar si efectivamente es. Por lo tanto, en un principio, estos espíritus contemporáneos a nosotros, de los cuales tenemos mucha información, es más fácil de comprobar. Vamos a ver. La identidad resulta mucho más fácil de comprobar cuando se trata de espíritus contemporáneos, cuyo carácter y hábitos son conocidos porque no han tenido tiempo de despojarse de sus hábitos, de su forma de hablar, de sus ideas, y es por ello lo que nos permite reconocerlo. Esos hábitos son uno de los signos más seguros de su identidad. ¿Vale? Y aquí contaba Medrado una anécdota que le ocurrió a una amiga que Medrado en un día que estuvo haciendo pintura mediúmnica se quedó un cuadro de Picasso sin vender. Y entonces Medrado se quedaba en casa de una amiga y dejaron el cuadro para que se secara en la cocina. Y Medrado le dijo a mi amiga, puedes quedarte con este cuadro, dado que no se ha vendido, os lo regalo, ¿qué voy a hacer con él? Ah, perfecto, perfecto. Y mi amiga es una mujer muy curiosa y miraba el cuadro y decía, aquí le falta una rayita, aquí le falta una rayita. Cogió la caja de uñas que tenía y dibujó la rayita que le faltaba. En ese momento el cuadro cayó y lo único que se borró del cuadro fue el nombre Picasso. Y le dijo mi amiga Medrado, mira, ha pasado esto, lo único, dice, es Picasso, no me extraña, él es un hombre muy fuerte, muy autoritario, muy seguro. En su casa tenía una gran, y esto ya es terreno físico, una gran cantidad de pintura que estaba sin firmar. Y él decía que cuando alguien se lo compraba era el momento de firmarlo para que él se lo llevara, porque aquello sin firmar eran borrones. Que lo que hacía valioso el cuadro era su firma. Si mi amiga puso la rayita, se sintió ofendido
y lo único que desapareció del cuadro fue su firma. Ahí podemos deducir perfectamente que había muchísimas probabilidades de que fuera Picasso. ¿Vale? Un espíritu puede, sin duda, brindar pruebas de su identidad en atención al pedido que se le haga en este sentido, pero solo le hace si le conviene. Si nosotros vamos a una reunión o a un sitio donde hay mucha gente, igual nos queremos presentar y decimos, me llamo Pilar Domènech o me llamo tal, porque yo he querido hacerlo, porque he pensado que debía de hacerlo, pero otras veces no digo nada. Hoy hablo, estoy. Si en esa reunión la gente empezara a decirme, ¿cómo te llamas? Pues me llamo, ¿y de qué vives? ¿Cómo trabajas? ¿Dónde tal? ¿Dónde cuál? Serían preguntas muy impertinentes. Muy impertinentes. Entonces, puede que me causaran me ofendieran, ¿vale? Y a ver, ¿cómo me demuestras tú que eres Pilar Domènech? Oye, sácate tú el carnet de identidad y demuéstrame que eres quien dices. ¿No? O todos lo demostramos o a ver aquí qué pasa. Porque algunas veces, por el mero hecho de ser un espíritu y él ponerse en contacto con nosotros, hacemos preguntas muy impertinentes. Vale. Por lo general, este pedido lo ofende, razón por la cual es preciso evitarlo. Yo me quedo callado o callada y espero a ver qué me va a decir. Al dejar el cuerpo, el espíritu no se ha despejado de su susceptibilidad. Se molesta con las preguntas cuyo objetivo es someterlo a prueba. Hay preguntas que nadie osaría hacerle en vida por temor a faltar a los convencionalismos, a la educación. Y aquí Allan Kardec pone un ejemplo. Habla de un físico, Arago, que se presenta en una reunión a dar un comunicado y le preguntan, da su nombre, oiga, pues si usted dice que es quien es, resuélvame este problema de física. Oiga, adiós. ¿Vale? Por esto lo del convencionalismo, ¿vale? Aquí conviene esperar, ¿vale? Los espíritus se rehúsan a responder preguntas pueriles y ridículas que cualquier persona tendría escrúpulos en plantearles en caso de que estuvieran vivos. Por otro lado, suele dar espontáneamente pruebas irrecusables de su identidad. ¿Vale? Si yo lo atormento a preguntas, ya está bien, ¿no? Sea por su carácter, que se revela en el lenguaje que usa, sea por el empleo de palabras que le resultan familiares, o bien por la cita de determinados hechos y particularidades de su vida, que en ocasiones resultan desconocidos para los asistentes y cuya exactitud se puede verificar. Primero, el carácter. Segundo, el tipo de palabras que emplea. Si nosotros conocemos a este espíritu que ha sido un literato, por ejemplo, recuerdo el libro de Chico Xavier, Alem do Parnaso, ahí la propia Academia de Letras decidió que algunas poesías que estaban escritas a través de Francisco Cándido Xavier eran de los poetas, por la estructura, por las palabras que usaban, etcétera, etcétera. Vale. Y luego, hechos y particularidades que se conocen, que de forma espontánea el espíritu las puede decir y que nosotros las podemos verificar. Si se presenta como Kant, por ejemplo, y dice que no era puntual y que no le gustaba el paseo, está claro que Kant no es. Porque
la gente que era contemporánea a él sabía qué hora era, porque él salía a pasear todos los días a la misma hora. Y ningún día dejó de pasear, incluso cuando se desató la Revolución Francesa. Ningún acontecimiento público lo quitó a él de esta idea. Por lo tanto, son pistas que nos van dando. Las pruebas de identidad se destacan, además de una infinidad de circunstancias imprevistas que no siempre se presentan de inmediato, sino que surgen a lo largo de las manifestaciones. Conviene, pues, esperar a que se produzca. ¿Vale? Tú dejas que la persona hable, vas recogiendo información y tú compruebas. Por eso, conviene esperar a que se produzcan sin provocarlas, observando atentamente todas las que puedan resultar de la naturaleza de sus comunicaciones. Y nos remite al ítem 70 del libro de los medios, que nos habla de una comunicación espontánea, unas comunicaciones que se dieron en un barco de la Armada francesa. Los oficiales del barco estaban jugando con las mesas parlantes, ¿vale? Y tiempo atrás había fallecido un compañero y este espíritu se presentó y la sorpresa fue que pidió perdón al capitán porque no le había devuelto un dinero que el capitán le había prestado. Y la cantidad exacta del dinero, etcétera, etcétera. Nadie lo sabía. Por lo tanto, incluso el capitán lo había olvidado. Por lo tanto, esa comunicación es lógico y plausible que la persona, el espíritu que se ha comunicado por los datos que ha aportado, sea el compañero y no otro espíritu. Vamos a ver. Y aquí ahora nos va a Allan Kardec a desglosar una serie de métodos, ¿vale? Un método sería afirmar en el nombre de Dios Todopoderoso, ¿vale? Y aquí podemos decir a nuestro nivel, ¿jura por Dios? Sí, sí, lo juro por Dios y por su Santa Madre y por todos los santos, pero es una mentira como tal. O juro en nombre de todos esos que has dicho, o de todos ellos, o podemos encontrar muchas trampas, ¿vale? Leo. Un medio que en ocasiones se ha empleado con éxito para cerciorarse de la identidad de un espíritu cuya comunicación inspira sospecha, consiste en pedirle que afirme en el nombre de Dios Todopoderoso que es realmente quien dice ser. Y aquí tenemos tres posibilidades de tres respuestas. El espíritu que se presenta con un nombre usurpado retrocede antes de cometer el sacrilegio, o es más hipócrita y elude la cuestión mediante una restricción mental, un giro, y escribe, por ejemplo, os aseguro que digo la verdad, o bien, atestigo el nombre de Dios que soy yo el que os habla. Claro que eres tú el que nos habla, pero ¿tú quién eres? ¿Entendéis cómo, dando ese giro del lenguaje, él intenta embaucarnos? Intenta echarnos gas, hacernos luz de gas para que no veamos que nos está engañando. Y por último, los menos escrupulosos juran por todo lo que se les pide, ¿vale? Uno de esos espíritus se comunicó con un medium diciendo que era Dios y el medium no vaciló en creerlo. Evocado por nosotros, es decir, en la Sociedad Espírita de París, el espíritu no se atrevió a sostener su postura y dijo, no soy Dios, pero soy su hijo
Y continuaron preguntándole, ¿eres Cristo? Así, a ver si efectivamente era Jesucristo. Y él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, ya al acorralarlo, simplemente dijo que lo había dicho en el concepto general del término, porque todos somos hijos de Dios. ¿Vale? Exactamente. Vale. Entonces, esto es. Debemos inferir que la negativa por parte de un espíritu a confirmar su identidad en nombre de Dios constituye siempre una prueba evidente de que el nombre que ha adoptado es falso. Con todo, el hecho de que lo afirme es apenas una presunción, no representa una prueba infalible. Vuelve a insistirnos en lo mismo. Vamos a ver ahora otro método, que es la escritura y la firma. ¿Vale? Podemos incluir entre las pruebas de identidad la semejanza de la escritura y la firma. No obstante, no todos los medios tienen capacidad para obtener este fenómeno. Este no siempre representa una garantía suficiente. Muchos medios, cuando escriben, tienen su propia letra deformada. Algunos sí que tienen la capacidad de cambiar la letra. Incluso en algunos se autentifican firmas, pero no todos los medios. Entonces, puede ser que sea, pero puede que no ser que sea. Porque además, a continuación nos dice, en el mundo de los espíritus también hay falsificadores, como los hay en la tierra. Por consiguiente, la semejanza de la escritura es apenas una presunción de identidad que solo adquiere valor por las circunstancias que lo acompañan. Además de la escritura y además de la firma, ¿qué nos está diciendo? ¿Concuerda con las características que conocemos de esta persona? Lo mismo sucede con todos los signos materiales. Y los signos materiales, pues, me refiero a gestos, a adoptar una determinada postura. Algunas personas consideran que estos signos son como talismanes imposibles de imitar por parte de los espíritus mentirosos. Pero para los que se atrevan a cometer perjurio en nombre de Dios o falsificar una firma, ningún signo material puede constituir un obstáculo demasiado grande. Y de nuevo, la mejor de todas las pruebas de identidad radica en el lenguaje y en las circunstancias fortuitas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué dice de su vida a medida que lo conocemos? ¿Vale? A ver. Si un espíritu puede imitar una firma, también puede imitar perfectamente el lenguaje de otra persona. Por lo tanto, algunos espíritus que usurpaban descaradamente el nombre de Cristo para engañar mejor, simulaban el estilo evangélico y emitían a tontas y a locas estas muy conocidas palabras. En verdad os digo que tal. Moisés dijo esto, mas yo digo, imitan el lenguaje evangélico. Basta con rascar un poquito y comprobar la profundidad de lo que dicen para enseguida darnos cuenta. Cuando se analiza la comunicación en su conjunto, sin prejuicios, escrutando el fondo de las ideas, así como el alcance de las expresiones, y se encuentran recomendaciones pueriles y ridículas junto a bellas máximas de caridad, sería preciso estar fascinado para dejarse engañar. Porque lo que suelen hacer es palabras, textos, frases bíblicas, colocarlas, porque como ya os he dicho, hay que amaros los unos a los otros como el Padre nos ha amado, pero luego hay que... Y ahí
en medio de una frase completamente bíblica, a continuación va un comentario de su propia cosecha y es este comentario el que lo desenmascara. Algunos aspectos formales del lenguaje pueden ser imitados, pero no el pensamiento. La ignorancia nunca imitará el verdadero saber. Un ignorante puede imitar una frase y puede colocar esa frase o ese pensamiento en medio de un parlamento largo. Pero todo lo que no sea esa frase que es de su cosecha, ya lo desvela, ¿vale? Y en estos casos, tanto el medio como el evocador precisan el máximo de perspicacia y de discernimiento para separar la verdad de la mentira. Deben persuadirse de que los espíritus perversos son capaces de todos los ardides, y cuanto más elevado sea el nombre con que un espíritu se presente, tanta o mayor desconfianza nos deberá inspirar, como antes nos ha dicho José Manuel. ¿Vale? Y esta es el primer apartado de este capítulo. Hay otro apartado que es el de la distinción, que no sé si consideráis que podemos hablarlo hoy o podemos dejarlo para otro día. ¿Crees que da para otra charla? La distinción y las preguntas sí, pero para otra charla, pero solo la distinción no. ¿Vale? A continuación en los siguientes ítems nos dice Allan Kardec que lo más importante cuando recibamos una comunicación es preguntarnos, dentro de la escala espírita, ¿en qué nivel están? ¿Están en el último grupo, en el tercer grupo, espíritus imperfectos? ¿Están en el siguiente grupo, espíritus buenos? Ya no hablo de los espíritus puros, que solo hay una categoría. En los espíritus buenos hay 4 categorías y en los espíritus imperfectos hay muchos más. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Siempre el lenguaje, la bondad, la benevolencia, la profundidad de pensamientos son las que nos tienen que servir de guía para saber con quién estoy hablando. Allan Kardec compara esto con una cosa que hoy casi ya no tenemos, pero que en su época teníamos mucho. Y cuando establecemos comunicación de forma sistemática o continuada con un espíritu, es como si estableciéramos una correspondencia. No lo conocemos, estoy carteándome con un señor o con 7 señores que están en el otro lado del mundo y yo voy recibiendo cartas. Por medio de esas cartas, yo sé que mi corresponsal es un hombre educado, o es un aventurero, o es un fantasioso, o es un mentiroso, o es realmente quien dice ser, por todo lo que va diciéndome en esas cartas. Por eso, el análisis, ¿vale? Y bueno, ya lo dejamos aquí, si queréis. ¿Alguien, alguna pregunta, algún comentario? Sí. Sí, ahora te lo digo. Sí. Sí.
aunque no sea mi cosa. Claro, Cuando las comunicaciones son elevadas, son serias, son igual el nombre claro, claro. que Así es. Por eso cuando son comunicaciones espontáneas y son comunicaciones elevadas de moralidad, ¿qué más da? Que se llame un nombre o que se llame otro. Si se llama San Pedro, le voy a hacer más caso que si se llama Águeda o Inés o como sea. No, lo que importa es el mensaje, no el mensajero. No porque el mensajero se adorne de un nombre muy importante o muy bonito, lo voy a dar por más valioso. Si doy por valioso el nombre del mensajero, estoy cavando mi propia tumba. Porque hoy será San Pedro, pero mañana San Pedro ya me parecerá un ningundi. Yo ya con Jesús, con la Virgen María y con el mismo Dios, porque yo lo valgo y yo soy el no va más y ellos están a mi servicio, ¿vale? Entonces, siempre, por eso muchas veces los espíritus no consideran que no deben decirnos el nombre. por eso Pocas veces. tampoco el nombre lo primero. Pero ¿qué nombre nos van a dar? Sí, si hay tantos ¿Cuántas vidas para estar elevados y poder darnos realmente un mensaje asequible a nosotros? ¿Cuántas vidas habrán vivido? No es que nosotros estemos muy elevados, pero desde que existe la humanidad, vamos a poner los hombres primitivos 2 millones de años, que ese hombre primitivo que llegó hace 2 millones de años, ¿cuántas vidas habrá tenido? Desde luego, más evolucionado que yo, por estadística tiene que estar. ¿Qué nombre me va a dar? ¿El nombre que tenía cuando era un aborigen, o un africano, o un europeo, o un musulmán, o un chino, o un blanco, o un hombre, o una mujer? ¿Qué nombre me va a dar? Por eso, ¿qué me ha dicho? ¿Esto es útil? ¿Es algo que hay que ser buenos porque la bondad es lo más importante y hay que ver con la bondad y el amor llegas a todas partes? Pues a lo mejor si me dice solamente eso, siendo verdad, pues es un pseudo sabio. Tendrá que decirme más cosas o explicarme las cosas por las cuales necesita él decirme esto, en qué me he equivocado para yo no haberme acordado. Alba quería hablar. que luego de que dice todo eso, entonces ella la cambia. Porque ella empieza a decir otras cosas, por ejemplo, es que cuando yo estuve en la tierra, una persona muy buena, muy humilde, ahí ya un espíritu de anda bastante, él no se pone a vanagloriarse. Es el que me va a decir, es que yo estuve haciendo allí desde el lugar, sabe que o nos dice algo que puede ser admitido por todos y a continuación nos amenaza con que si no hacemos lo que él nos dice, no sabemos la de problemas que nos vamos a tener. Cuando un espíritu superior es benevolente, es compasivo, te hace reflexionar, no se recrea en la suerte de tus errores y está ahí hurgando. Al contrario, procura
abrirte los ojos para que tú, cuando estés en una situación semejante, no te equivoques o te equivoques menos. Ya. Sí, bueno, yo por añadir a lo que estáis comentando, y creo que lo habéis comentado también un poco, me había venido la idea antes y la había notado. El tema de la identidad es verdad que es muy relativo porque lo que estáis diciendo, un espíritu, por ejemplo, el ejemplo que ha comentado Pilar de Kant, pues a lo mejor es un estudioso de la filosofía y sabe muy bien de la personalidad y de la vida de Kant, pero ya Kant ahora mismo a lo mejor ya es otra manera, o sea, habrá evolucionado como todos. Entonces, claro, si somos muy perfeccionistas dirán, no, pues ese no es Kant, porque ya no es exactamente el pensamiento o la personalidad de Kant. Hombre, han pasado ya no sé cuántos siglos, pero ha tenido que cambiar, ¿no? Entonces, ahora, el tema es que todo lo que ha explicado Pilar de la problemática de la identidad y de la sintonía de los espíritus, pues que en realidad es una cuestión muy delicada por parte de los medios y por eso es tan importante, y en eso yo quiero insistir, por eso es tan importante el formarnos bien y ampliar la gama de personas que puedan participar de la mediunidad y del campo mediúnico, precisamente porque cuanto más personas estén preparadas y concienciadas y tengan conocimiento y experiencia, va a ser más difícil que los engañen. A una persona sola es muy fácil engañarla, es muy fácil, porque además, no lo digo yo, lo dice Carmen. 2 ya es un poquito más complicado, y 3 o 4 o más, pues, oye, cuando ya se apoyan unos a otros, como ha explicado Pilar, y dice, oye, vamos a analizar este mensaje, vamos a ver tú qué has percibido, y si todos coinciden, también te pueden engañar, pero ya es más difícil. Es más difícil. Aquí Allan Kardec dice que puede ser que sea, no dice es. Podemos presumir que puede ser, a que nunca te lo da así en firme. Entonces, por eso tanta insistencia por parte de Allan Kardec, pero en vista a lo que sucede muy a menudo, pues aún debería de haber insistido más para que no se nos olvide y no traguemos con ruedas de molino. Por otra parte, ya en la parte que nos hemos dejado, un espíritu elevado que tú dudas de él y que dices, dudo, no estoy seguro de tal, lo primero que hace es no ofenderse, no molestarse y permitir que lo compruebes, ¿vale? Mientras que un espíritu que intenta engañarte se pone frenético, furibundo, te amenaza, a ver si no te convence de una forma, te convence por el miedo. Y esta es otra de las pautas. A nivel personal, una vez que yo tenía dudas de si el espíritu con el que comunicaba era quien me había dicho que era, yo tenía dudas, no lo notaba, por lo que me decía, por lo que yo percibía, no lo notaba como siempre. Le dije que no creía que era él y la respuesta fue ponerse a reírse de una carcajada. Ja, 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 mira quién me dice que no soy yo, ja, 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 ja. Y corté toda la comunicación. Aún hoy en día, no sé si se estaba riendo de mi ingenuidad o realmente yo lo había pillado, me da igual. Lo cierto es que ya no volví a tener esa sensación de esa falta de seguridad o ese equívoco. No lo sé, pero estuvo riéndose a carcajada limpia.
abierto. Sí, claro, ya han descubierto. Sí, sí. No lo sabemos, pero ese sí. A ese sí. A ese sí, lo demás no lo sé. No, no, está bien, está bien. Mi experiencia es limitada, es de una persona. Ya. No puedo hablar de otro tipo de respuestas, sí que podría hablar otro tipo de respuestas, pero no eran personales mías, eran respuestas amenazadoras, ¿vale? Es lo que es ahora, la necesidad de la preparación cuando se va a veces meditar. ¿Ves? Que lo que está diciendo Pilar, supongamos que Pilar en ese momento no se acuerda de nada, porque es una prueba que nos están poniendo a los estudiantes. Puede llegar ese espíritu hablando muy, salen todos encantadísimos y le preguntan a la médica, ¿y cómo era el espíritu? No se dio cuenta porque fue una prueba que nos han puesto, nos volvieron en ese momento que no nos acordamos de nada. Cuando se hay lo que dicen ahora, varios que están escuchando, están pendientes del trabajo que se está haciendo, no están en otro lado. Que a veces sucede que se va un equipo, y me enteré que dice, bueno, estoy dudando en eso, o me parece que eso, ¿qué opina? No, eso no fue así, las pruebas que nos ponen. Perdón un momento, podemos continuar, pero es que yo cortaría, porque es que Vale. no están escuchando lo que... Tiene razón, Vale. yo es No, y seguimos hablando, pero estamos hablando muy cercano. Que, Vale. ¿no? Si os parece bien. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, vamos a cerrar la reunión. Bueno, en este momento, después de estas bellas enseñanzas, pero que no se queden solamente en bellas y qué bonitas y todo muy bueno, sino que las llevemos a la práctica. Porque esta es la base principal para poder nosotros identificar no solamente en la mesa de mediunidad, sino en todos los lados donde estemos. ¿Qué clases de hermanos vibran a nuestro lado? Como nosotros vibremos, así estarán acompañándonos. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial, al Maestro Jesús, por tanta misericordia, por permitirnos estar en este camino de la espiritualidad, de esta doctrina, a todos los guías y mentores de esta casa. Gracias infinitas. Que estas enseñanzas también queden para todos nuestros hermanos desencarnados que nos acompañan, no solo en esta casa espírita, sino en cada uno de nuestros hogares, porque cada uno de nuestros hermanos que está conectado tiene hermanos ahí que están escuchando, que han escuchado esta enseñanza. Al Maestro Jesús le suplicamos que estas enseñanzas lleguen a todos los rincones donde hay el dolor, el sufrimiento, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Señor Jesús, te suplicamos en este momento que tus vibraciones de esclarecimiento y de luz lleguen hacia todos nuestros gobernantes. Especialmente, Señor, te pido en este momento por todos los gobernantes de este país, de los países que están en guerra, de los hogares que están en guerra también, para que la paz y el amor tuyo que es ese consuelo y esa esperanza penetren en cada uno de nuestros espíritus. Por todos los aquí presentes en esta casa y en la plataforma, que la paz y el amor de Jesús nos cubra a todos, que tengamos cada día una lucecita para ser mejores, para corregir nuestras equivocaciones, para que podamos extirpar ese cáncer del orgullo, del ego, y así podamos avanzar. A nuestros ángeles, guardianes, guías, como les queramos llamar, gracias infinitas, porque nos olvidamos quizás muchas veces de agradecer, ya que son nuestros compañeros en este viaje por este planeta. Gracias a la espiritualidad superior por habernos permitido una vez más estudiar, aprender cosas
son de valor para nuestro espíritu. Gracias, Señor Jesús, que saliendo de esta casa lleguemos a nuestros hogares, a nuestros sitios de vivienda, con tu luz, con tu amor y tu paz, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Que así sea. Muy bien. Hasta luego, chicos. Hasta Que lo luego. paséis bien. Igualmente, Dios, gracias. Chao. Adiós. María Ángeles, Maripaz. Saludo, Alba, y a todos. Chao. Adiós.